tardes a todos y todas. Soy Liliana Rodríguez y en nombre de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos les damos la bienvenida, una bienvenida enorme con muchos kilómetros que hay que abarcar porque hay gente de El Salvador, de Nicaragua, de Salta, de Catamarca, de Neuquén, de Tandil, de provincia de Buenos Aires, de Capital. Bueno, gracias a todos. La ventaja de la virtualidad, que podemos estar juntos a pesar de los kilómetros, y gracias a la Comisión de Nutrición, comisión que está trabajando arduamente, productivamente, están cocinando muchas cosas estas chicas y hoy nos van a deleitar con, con muchos saberes para que podamos hacer mejor nuestra práctica cotidiana y acompañar alimentando el cuerpo y el alma de nuestros pacientes. Le doy la palabra a Silvina Di Catarina, miembro de la comisión directiva actual y directora, batuta, la que tiene la sartén por el mango, correspondería decir, ¿no? A propósito del tema. Silvina, todo tuyo. Muchísimas gracias. Y felicidades a todos los nutricionistas por su reciente día. Muchas gracias, Lili. Bueno, voy a poner para ya compartir nuestra presentación. Me presento, yo soy Silvina Di Catarina. Como decía Lili, soy nutricionista, también formo parte de la comisión directiva y de la comisión nutrición, que somos quienes hoy quisimos galardonar nuestro día a través de este webinar abierto a todos. Para quienes no conocen, nosotras somos una comisión formada por todas estas colegas que estamos distribuidas en distintas partes del país. La verdad que muy contentas porque, bueno, sin conocernos físicamente, podemos trabajar como un verdadero equipo y la verdad que eso me tiene muy orgullosa porque no siempre se da y tener estos resultados con gente que se engancha a vernos, a escucharnos, la verdad que para nosotros es lo mejor como premio para este día, por el Día del Nutricionista. Pero como también el contenido de hoy es muy importante y también es muy pesado, no quiero demorarme yo, sino empezar a trabajar sobre lo que realmente hoy vamos a disertar. Teniendo en cuenta que muchos de los que están presentes no son nutricionistas que se dedican a los cuidados paliativos exclusivamente o parcialmente, vamos a hacer una breve introducción para ponernos en tema acerca de qué serían estos cuidados paliativos. Entonces, vamos a tratar de ser cortitos también en esto. Entonces, los cuidados paliativos son los enfoques que mejoran la calidad de vida de pacientes y familias, que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y del alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana, la evaluación cuidadosa y el tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. La atención siempre se realiza de manera integral e individualizada, realizando lo que denominamos una evaluación multidimensional para conocer estos problemas físicos, psicológicos y espirituales que mencionaba recién, entre otros. ¿Sobre quiénes trabajamos? Bueno, nosotros no solamente trabajamos sobre la persona que se encuentra enferma, sino también sobre su familia, por lo cual llamamos unidad de tratamiento. ¿Qué pasa si esta persona no tiene familia? Que seguramente a más de uno de nosotros nos pasó. Vamos a empezar a trabajar con la red que tenga. Puede ser un vecino, un amigo, compañeros de trabajo. Entonces, no solamente vamos a trabajar con la familia, sino con lo que sería su entorno significativo. Y este trabajo lo podemos hacer tanto en domicilio como a nivel hospitalario. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina solamente entre el 1 al 5% de la población que requiere de cuidados paliativos los está recibiendo actualmente. ¿Cuándo comienzan los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos lo ideal es que comiencen a indicarse en las fases tempranas del diagnóstico.
muchas veces se da de manera simultánea con el tratamiento curativo. Entonces, la transición de lo curativo a lo paliativo siempre es de manera gradual. Vamos a hacer hincapié, vuelvo a repetir, y voy a ser insistente en esto, en las necesidades individuales, más que en lo que sería el pronóstico de vida o la supervivencia esperada de esa persona. ¿Sobre quiénes trabajamos? Por ahí muchos de ustedes saben o han escuchado que siempre es sobre el cáncer, pero en realidad no solamente sobre cáncer, sino sobre un conjunto mucho más amplio también de enfermedades, entre las que podemos nombrar la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca, el EPOC, el VIH, la cirrosis, la demencia, Alzheimer, Parkinson. Y en España, por ejemplo, se hizo un estudio donde lo que se vio es que la relación cáncer-no cáncer es 1:8. Por eso nosotras quisimos hoy darles este webinar, no solamente lugar a las personas, o al tratamiento, mejor dicho, a las personas con cáncer, sino también abrir un poco más el juego a este tipo de patologías y en niños y adultos. Por eso les decía también que el contenido es mucho, 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 y lo queremos hacer, o yo no me quiero demorar tanto en esto. Estos conceptos son esenciales. ¿Por qué? Porque nos van a poder ayudar a situarnos para saber después cómo tenemos que realizar tanto lo que sería la valoración nutricional, que es lo que nos reúne hoy, para que ustedes conozcan más sobre este tema, como también lo que sería la intervención nutricional posterior. Entonces, vamos a tener pacientes que se encuentran en la etapa inicial de enfermedad, donde están incluidos aquellos con una enfermedad crónica incurable, pero tienen una expectativa de vida de meses o años. Acá existe solapamiento entre lo que sería el tratamiento activo o curativo y el inicio de los cuidados paliativos. Otra de las etapas es la situación de enfermedad avanzada, donde ya la persona presenta múltiples síntomas con un gran impacto emocional, hay pérdida de autonomía, hay escaso o nula respuesta a los tratamientos curativos específicos para esa enfermedad, y ya el pronóstico de vida es limitado a semanas o meses. Mientras que la situación de agonía es donde ya el deterioro físico se produce de manera intensa, donde hay debilidad extrema, con una alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, con dificultad para la ingesta, y el pronóstico de vida está limitado ya a horas o días. Si bien acá habla de tiempo, y anteriormente les mencionaba que se hace más hincapié en lo que serían las necesidades más que en el pronóstico, volvemos a ser insistentes en esto. Independientemente del pronóstico, siempre vamos a estar atentos a cuáles son las necesidades de la unidad de tratamiento. Para poder empezar a trabajar con nuestra familia, con nuestra unidad de tratamiento, lo que hacemos es la evaluación multidimensional. Esta evaluación multidimensional, entre otras cosas, nos van a arrojar datos como síntomas clínicos, por ejemplo puede ser la falta de aire, cuál es el estado psicológico de esa persona, cómo es la situación actual de la enfermedad, como les decía antes, para saber en qué etapa se encuentra, porque nos va a ayudar a definir a nosotras, desde nuestro rol como nutricionistas, cuál va a ser tanto la evaluación con la posterior intervención propiamente dicha. Los tratamientos empleados, cuál es el estado nutricional del paciente, cuáles son las preocupaciones que giran alrededor de la alimentación, si cuenta o no con apoyo familiar. Y principalmente saber que la enfermedad no solamente atraviesa a nuestra persona, sino también a la familia o entorno significativo. Quienes hoy van a disertar son 5 licenciadas en nutrición, las 5 son miembros de nuestra comisión nutrición. Voy a pasar a mencionar a cada una de ellas y presentárselas a cada una. Por un lado tenemos a Lorena Beltrames, que tiene la residencia de nutrición en el Hospital Cosme Argerich, que hizo una rotación en tercer año en el equipo de cuidados paliativos de ese hospital. Realizó cursos de posgrado en orientación y cuidados paliativos y psicosociooncología en el Instituto Pallium Latinoamérica. Entre otros cursos, complementó su formación realizando una estancia formativa en la Unidad de Cuidados Paliativos de Barcelona, y está haciendo actualmente la residencia postbásica interdisciplinaria en cuidados paliativos en el Hospital Tornú.
Quien le sigue es Daniela Distel, jefa de nutrición del Hospital Distrito Sanitario 8 de Formosa Capital. Es coordinadora de las prácticas profesionales en salud pública de la UNAF, miembro del Programa Provincial de Cuidados Paliativos y Programa Provincial de Medicina Física y Neurorehabilitación. Quien le sigue es Marina Guarda. Ella es nutricionista recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha realizado cursos de posgrado en nutrición y cáncer, como también de cuidados paliativos de la Universidad Favaloro, integrante de la Comisión Científica del Colegio de Graduados de Nutrición 2 de Rosario, Santa Fe, profesional a cargo del equipo de Oncología y Cuidados Paliativos del Hospice de la Ciudad de Rosario y del Instituto de Hematología y Oncología Clínica de Rosario, también Santa Fe. Por el otro lado, tenemos a Verónica Boto, nutricionista de la Sala de Oncohematología del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba Capital, ex docente de la Cátedra de Fisiopatología y Dietoterapia del Niño, de la carrera de Nutrición de la Universidad Católica de Córdoba. También está formada en cuidados paliativos, y si bien no trabaja en un equipo, porque no existe dentro de su sanatorio el equipo, ella realiza interconsultas para responder a la demanda. Y tenemos por último a Ornella Capelli, quien es residente de tercer año de nutrición del Hospital Universitario CEMIC de Capital Federal, es secretaria e integrante del Grupo de Estudios de Oncología de la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, y también integrante del Grupo de Estudios de Pediatría y Neonatología de la misma asociación. Muchas gracias, chicas, por haberse sumado al barco y seguir viajando con todas las que ya veníamos en viaje. Ahora vamos a continuar con Lorena. Buenas tardes. Considerando la temática que nos convoca, iniciamos esta presentación preguntándonos, ¿qué es la valoración del estado nutricional en cuidados paliativos? Como ustedes ya saben, dentro de lo que es la nutrición clínica, la evaluación del estado nutricional es una metodología que comprende una serie de prácticas que están orientadas a la determinación del estado nutricional del paciente. Ahora bien, cuando nos hacemos esta misma pregunta dentro del contexto de los cuidados paliativos, es importante incluir dentro de estas prácticas lo que es la evaluación multidimensional, que justamente se orienta a poder explorar y detectar otras necesidades, además de las del orden físico, como puede ser sintomatología, sino también necesidades del tipo psicosociales, económicas, del área práctica, espirituales, justamente porque de esa manera uno puede tener una visión integral de la unidad de tratamiento. Es así que en este sentido los objetivos se amplían y más allá de identificar malnutrición o riesgo de malnutrición según la etapa de la enfermedad en la que se encuentre, también vamos a evaluar síntomas que van a dificultar la ingesta o bien preocupaciones o necesidades asociadas a la alimentación en la unidad de tratamiento. Y obviamente también vamos a controlar la evolución. Siguiente. Siguiente. Sí. Bueno, bien, la selección del método va a depender, como ustedes ya saben, de los objetivos nutricionales propuestos, y estos van a estar supeditados a la etapa de la enfermedad en la que se encuentra el paciente y al performance status. También va a depender de los recursos en función a la accesibilidad desde el aspecto práctico y económico, y también en relación al contexto clínico, es decir, si va a estar destinado a un paciente ambulatorio durante la internación, o destinado a un paciente oncológico o a otro tipo de enfermedad crónica. En este sentido, el método que utilicemos debe ser específico, es decir, adecuado a la población destinataria, económico, rápido y sencillo, justamente para que pueda ser aplicado.
Y como ustedes también sabrán, ningún método puede tomarse de manera aislada, sino siempre deben complementarse. Bueno, por cuestiones prácticas, lo que hicimos fue dividir la evaluación nutricional en cuidados paliativos en función a la población destinataria, es decir, vamos a primero referirnos al abordaje en pacientes adultos, y dentro de adultos vamos a ver los pacientes oncológicos y no oncológicos, y luego vamos a abordar cuidados paliativos en pediatría. Bueno, en cuanto a los pacientes oncológicos, surge la pregunta: ¿cómo abordamos a estos pacientes según la etapa de la enfermedad en la que se encuentren? Es así que yo aquí les presento un algoritmo de valoración y seguimiento nutricional desarrollado por la SECPAL en cuidados paliativos en el 2018, que distingue 3 tipos de escenarios posibles. Y esto es clave. Pacientes paliativos en etapa inicial de la enfermedad, en donde justamente estamos en una instancia curativa, posiblemente. Pacientes paliativos en etapa avanzada y pacientes en sus últimos días o fin de vida. Lo que va a establecer la SECPAL es que pacientes paliativos en etapa inicial de la enfermedad o en etapa avanzada con una expectativa de vida superior a 1 mes, debería realizarse cribado y diagnóstico nutricional. Por el contrario, pacientes paliativos en una etapa avanzada con una expectativa de vida inferior a 1 mes, o pacientes ya en los últimos días, no estaría justificado lo que es la valoración, lo que es el cribado y la valoración nutricional. Siguiente. Más allá de la expectativa de vida, otra herramienta práctica que nos puede ser muy útil cuando uno tiene esta dicotomía, si aplicar o no cribado y diagnóstico nutricional en un determinado paciente, es poder tener en cuenta lo que son las escalas de performance status, como ser el ECOG, que es muy utilizado en oncología, o el índice de Karnofsky. Es así que generalmente un ECOG en un paciente 3-4 o equivalente a un índice de Karnofsky inferior a 50%, generalmente están limitados lo que tiene que ver con los o suspendidos directamente lo que tiene que ver con los tratamientos oncológicos. Entonces esto nos podría dar a pensar que sería un paciente que no amerita lo que es el cribado y el diagnóstico nutricional. No así un paciente que aún estando en una enfermedad avanzada presenta un ECOG de 0 a 2 o con un índice de Karnofsky superior al 50%. Bueno, como ustedes ya saben, tenemos 3 tipos de valoración, o sea, 3 niveles sucesivos o complementarios: cribado, tamizaje o screening, que el objetivo principal es identificar riesgo de desnutrición. Son herramientas poco específicas, pero rápidas, a diferencia de la evaluación nutricional. Las sociedades científicas de nutrición suelen recomendar lo que es el NRC 2002, el MAS y el Nutri-Score. Y como ustedes ya saben, este tipo de herramientas permiten identificar porcentaje de pérdida de peso y dificultad en la alimentación o disminución de la ingesta. Después tenemos lo que es la evaluación global subjetiva, que también las sociedades científicas suelen recomendar lo que es la VGS o VGS generada por el paciente, que es específica para pacientes oncológicos, en donde además de tener o de evaluar los aspectos antes mencionados, incluyen parámetros más específicos, entre ellos lo que tiene que ver con la exploración de los síntomas, que vamos a ver más adelante, y algo para tener en cuenta respecto a la exploración de los síntomas es que es central para los cuidados paliativos poder tener una evaluación multidimensional de los síntomas. Por eso podemos añadir a esta herramienta lo que es el ESAS, que más adelante lo vamos a desarrollar. Y por último tenemos la evaluación nutricional objetiva, en donde vamos a tener en cuenta parámetros antropométricos, bioquímicos, anamnesis alimentaria y métodos complementarios. Bueno, como mencioné anteriormente, tenemos varias herramientas de cribado que ustedes seguramente deben conocer, como ser el NRC 2002, que está sugerido por la CEOM,
que es la Asociación Española de Oncología Médica. Está validado para pacientes en internación, no es específico de oncología y tiene 2 partes. Si alguna de estas, en la primera parte, si alguna de estas afirmaciones es positiva, se pasa a la segunda parte. Y en la segunda parte tenemos parámetros más específicos, como ser el estado nutricional y la severidad de la enfermedad, que como ustedes verán ahí, aparece estadificado por niveles e incluye lo que son tumores sólidos en el nivel 1, neoplasias hematológicas en el nivel 2 y tratamientos por trasplantes en el nivel 3. Esta herramienta está ajustada por edad y si nos da un valor 3 o superior a 3, podemos establecer que el paciente se encuentra en riesgo nutricional. Otra herramienta también recomendada es el MUST, que tiene 5 pasos. Los primeros pasos 1, 2 y 3 está orientado a calcular y puntuar lo que es el IMC, la pérdida de peso y el tipo de enfermedad. A partir de este cálculo, en el paso 4 se hace la sumatoria de este puntaje, y ya en el paso 5 se lleva a cabo lo que son las directrices, es decir, se va a tomar la intervención correspondiente, que siempre cuando hay una puntuación de 2 o superior a 2, se puede establecer que el paciente se encuentra en riesgo nutricional alto y por lo cual se debe hacer intervención nutricional. Y una herramienta que es bastante reciente y específica para oncología es el Nutri-Score. Es una herramienta que diseñó el Instituto Oncológico Catalán en el 2017, que tiene como base lo que es el MST, que también es una herramienta de screening recomendada por las sociedades científicas, que tiene en cuenta la pérdida de peso involuntaria en el lapso de 3 meses, y la disminución del apetito, y a esto lo que hace novedosa esta herramienta, que es muy fácil para aplicar en consultorio, es que agrega la localización del tumor más el tipo de tratamiento activo que está transitando el paciente, ya que considera que estos 2 parámetros generan un gran impacto en el deterioro del estado nutricional, es por eso que los incorpora. Y si nos da un puntaje de 5 o mayor a 5, podemos establecer que el paciente se encuentra en riesgo nutricional. Bueno, como muchos conocerán, estos son los criterios GLIM. Es un consenso a nivel mundial sobre el diagnóstico de desnutrición. Es un modelo que plantea, bueno, en principio, unificar criterios y plantea una primera parte en donde establece que es necesario realizar un screening nutricional con las herramientas que yo ya mencioné previamente, y en una segunda etapa poder establecer el diagnóstico de desnutrición a través de 2 tipos de criterios: fenotípicos y etiológicos. Dentro de los fenotípicos tenemos el porcentaje de pérdida de peso, el bajo índice de masa corporal y la masa muscular reducida, y como criterios etiológicos, la ingesta alimentaria reducida y la inflamación. Y en función a esto, o sea, al detrimento de estos, y en función a estos criterios, si se cumple un criterio fenotípico y al menos un criterio etiológico, se establece que el paciente presenta un estado de desnutrición. Y por otra parte, categoriza la desnutrición en moderada y severa en función justamente al detrimento del estado nutricional, siempre en relación, en este sentido, a los criterios fenotípicos. Bueno, continuamos ya con la evaluación global subjetiva. Como ustedes ya saben, se puede aplicar lo que es la BGS o la BGS generada por el paciente. Yo acá les presento la BGS generada por el paciente porque está validada específicamente para pacientes oncológicos, no así la BGS, aunque ambas son recomendadas por las sociedades científicas. Tiene en cuenta, como en las herramientas de screening, lo que es digamos, el porcentaje la pérdida de peso y la disminución de la ingesta, pero además se agregan otros parámetros como ser la capacidad funcional, los síntomas
como acá vemos, bueno, el tema del vómito, estreñimiento, diarrea, entre otros. Y es importante tener en cuenta que a la hora de explorar o a la hora de aplicar esta herramienta, no perdamos de vista también complementarlo con la evaluación multidimensional, que después vamos a hacer referencia más posteriormente. Y algo importante para aclarar, esta primera parte está a cargo del paciente, con lo cual esto nos puede agilizar si el paciente, digamos, puede leer y puede comprender adecuadamente, nos puede agilizar lo que es la valoración, y después pasamos a una segunda parte que ya está a cargo del médico nutricionista, en donde va a tener en cuenta, bueno, el tratamiento oncológico, parámetros bioquímicos y lo que tiene que ver con la exploración física. Y bueno, en función a la evaluación de todos estos parámetros mencionados previamente, se va a categorizar en función a cuáles son los más predominantes en paciente o bien nutrido, o con desnutrición moderada o desnutrición severa. Bueno, y acá me parece como la clave, ¿no? De poder hacer nutrición en cuidados paliativos. Nunca perder de vista esto que venimos como mencionando desde el inicio, este término de evaluación multidimensional, que como les decía anteriormente, tiene como objetivo poder explorar y detectar las necesidades del paciente y de la familia o entorno significativo. Esto que había explicado previamente Silvina, ¿no? Esta es nuestra unidad de trabajo, nuestra unidad de tratamiento. Y así poder evaluar no solo necesidades del orden físico, que desde lo nutricional obviamente nos va a importar, sino también otro tipo de necesidades. Yo acá fui mencionando algunas preguntas orientativas que nos puede ayudar a hacer esta evaluación multidimensional. Si pensamos del orden físico, uno podría pensar, bueno, ¿qué síntomas? Podemos preguntarle al paciente qué síntomas tiene, qué alimentos tolera. Si pensamos desde el orden más psicoemocional, podríamos pensar qué alimentos o preparaciones les gusta comer, siempre teniendo en cuenta este valor simbólico del alimento, con qué alimento o qué alimento le genera o preparaciones le genera placer, ¿sí? Si se siente forzado a comer, ¿por qué? ¿Qué lo angustia? ¿Qué percepciones tiene la familia al respecto? Muchas veces, en algunas circunstancias, puede ser que la familia sienta frustración o, no, o quiera, pensando siempre en el alimento como en el plan de cuidados y asociado a la supervivencia, quiera que el paciente coma. Entonces, poder indagar y mediar, ¿no? Muchas veces puede haber tensión, ¿no? Entre el paciente y la familia en torno a la alimentación. Entonces, poder captar estas percepciones, ¿no? Y que esto se puede trabajar desde el punto de vista psicoemocional. Si pensamos en los aspectos más bien socioeconómicos, uno podría pensar, bueno, ¿qué alimentos poder preguntarle al paciente o al que se encargó de comprar los alimentos, qué alimentos puede comprar, si cuenta con horno, con agua potable? Si pensamos más desde el orden práctico y también, ¿por qué no asociado a lo psicoemocional? Podemos pensar, bueno, ¿quién cocina? ¿Dónde come? ¿Con quiénes comen? ¿Sí? Haciendo referencia a la comensalidad, que es algo también simbólico y muy importante para el paciente. ¿Cómo lo hace? ¿Sí? Muchas veces en el caso de pacientes que por ahí presentan disfagia. Y una pregunta que a mí me sirve mucho desde la práctica, que me parece clave tal vez para poder recoger alguna necesidad que no surgió a partir de las preguntas anteriores, es poder terminar tal vez la evaluación multidimensional preguntando si hay algo más en el cual lo podemos ayudar, tanto al paciente como a la familia o entorno significativo. Y es importante que cuando uno recoge, o sea, a ver, idealmente estaría bueno que la evaluación multidimensional pudiera hacerse compartida, conjunto con otros profesionales de otras disciplinas. Pero si esto no es posible, el profesional que esté a cargo de la evaluación multidimensional, poder tener en cuenta, ¿no?, esta visión integral del paciente y de la familia, y una vez que uno, digamos, que recoge estas necesidades, poder realizar interconsulta, poder consultar con los profesionales que sean más idóneos en cuanto a estas necesidades percibidas, y siempre trabajar de manera conjunta, ¿no? Pensando estrategias
del orden esto conjunto, interdisciplinarias y en equipo. Eso me parece que, no sé, desde el punto de vista personal, genera una sinergia maravillosa que hace que las intervenciones sean más efectivas. Siguiente. Siguiendo con lo que es la evaluación multidimensional, una herramienta muy utilizada en los cuidados paliativos es la evaluación de síntomas a través de una escala numérica, que es la escala de Edmonton, en donde aparecen una serie de síntomas. Entre ellos uno podría pensar, bueno, la que está más asociada a nutrición podría ser la del apetito o el tema de las náuseas. Sin embargo, me parece muy interesante poder aplicar esta herramienta también considerando que hay otros síntomas que pueden condicionar lo que es el apetito o la ingesta, ¿no? Como ser el dolor, un paciente con dolor va a estar irritable y posiblemente no tenga ganas de comer, o un paciente deprimido va a tener mucha dificultad para conectar con el placer de saborear un alimento, entonces muchas veces también la ingesta se encuentra limitada, o estados de somnolencia. Entonces, me parece una herramienta que aporta mucha información para hacer esta evaluación multidimensional. Mari, ¿estás lista para iniciar? Hola, ¿ahora sí? Sí, Mari, se te escucha. Bueno, ahora sí, sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, continuando a todo lo expuesto ampliamente por Lore, cabe destacar que en base al tipo de valoración nutricional que vamos a desarrollar ahora, va a venir a complementar con todo lo anteriormente mencionado, porque no se concibe una valoración nutricional objetiva como la que vamos a plantear ahora, sino una valoración subjetiva, como la ha mencionado anteriormente Lore, que lo complemente con todas sus escalas. ¿Por qué? Porque además, acá este abordaje, como lo han mencionado, no deja de ser multidimensional, donde tenemos que abarcar todos los aspectos. Porque dado que un adecuado soporte nutricional en el cuidado del paciente oncológico paliativo nos va a ayudar, obviamente, a mejorar su calidad de vida desde todas las múltiples esferas que lo conlleva. Por eso es necesario realizar esta valoración nutricional objetiva, tanto en sus inicios, cuando vamos a obtener el paciente en sus etapas iniciales, como en el seguimiento. Porque en este contexto, lo que vamos a evaluar van a ser tres aspectos muy fundamentales. Que ahí, como lo refleja una historia clínica, esos aspectos que vamos a mencionar, por un lado, son los aspectos clínicos, que dado que algunos de estos parámetros que vamos a evaluar van a requerir por ahí alguna técnica bastante invasiva o alguna determinación o algún aparataje demasiado específico, esto conlleva a que no todas las evaluaciones que vamos a realizar en estos tipos de pacientes van a ser óptimas para cada uno de ellos de acuerdo al estado o evolución de la patología por la cual estemos pasando. Por lo que siempre en estos casos lo que va a priorizar, lógicamente, ser o evaluar su historia clínica dietética o
funcional dentro o al margen de lo que es la parte antropométrica, que es lo que vamos a desarrollar en algunos momentos. Y también recalcar, también como la ha remarcado Lore, de acuerdo a la CEPAL, en aquellos pacientes que se encuentran ya en situación de final de vida o con una expectativa de vida media corta, inferior a un mes, lógicamente que no está definido realizar ningún tipo de evaluación en la cual requiera algún tipo de invasión, que sea invasiva o lo que generemos algún grado de disconfort. Porque, como todos sabemos, en estos tipos de pacientes que transitando sus últimas etapas, brindan todas aquellas medidas de confort o bienestar a todo el equipo o la unidad, como ser familia y paciente. Ahora bien, vamos a empezar a detallar estos 3 aspectos que nos confiere, que conlleva lo que es una valoración nutricional objetiva. Bueno, dentro de los aspectos clínicos, que es uno de los que vamos a desarrollar, lógicamente, aquí se debe hacer hincapié en averiguar a través, como lo estamos evaluando aquí en historia clínica, hacer una minuciosa anamnesis en la cual nos va a permitir obtener información relevante en cuanto a todas aquellas enfermedades que en una etapa inicial, cuando abordamos al paciente, pueden traer asociadas, como así también la presencia de algún consumo de fármacos, o adicción que interfiera en la ingesta normal alimentaria, o que le incremente las necesidades energéticas, o produzca alguna pérdida o mala absorción nutricional. También indagar dentro de todos estos aspectos la presencia de síntomas asociados a desnutrición que puede traer consigo el paciente, no solamente sus etapas iniciales, evolutivas, como ser xerostomía, dolor, disfagia, anorexia, saciedad, náusea, toda esta gama de sintomatologías que lógicamente van a influir en su historial alimentario y con ello demostrarnos un índice de riesgo productor de desnutrición. A su vez también tener en cuenta que generalmente en este tipo de pacientes que estamos abordando es muy común encontrar varios síntomas simultáneos. Estos síntomas, a su vez, además de tener importancia como sí mismo y ser en sus primeras etapas tratables, se ha demostrado también que se comportan como gran mayoría de las veces como factores pronósticos en los pacientes oncológicos, de tal forma que su presencia se relaciona también muchas veces a una menor supervivencia. Dentro de la esfera dietética, que es la que más nos confiere, acá es muy importante que al indagar en todo lo que se refiere a los aspectos alimentarios, poder realizar lo que se denomina una anamnesis retrospectiva. ¿Qué quiere decir con eso? Poder indagar específicamente cómo fue la evolución alimentaria del paciente desde sus inicios, cómo fue evolucionando su historial alimentario en cuanto a qué tipo de alimentos está consumiendo, cuáles son sus preferencias alimentarias, poder indagar en forma cualitativa todo tipo de alimentos, si está realizando algún tipo de suplementación en particular, cuáles son sus preferencias alimentarias, si presenta algún tipo de intolerancias o algún rechazo específico, también indagar sobre las sensaciones organolépticas, si hay algún olor o algo en particular que interfiera en su ímpetu alimentario. Y esto nos va a servir, va a ser una herramienta muy importante por la que vamos a ir cotejando en todo el seguimiento del paciente, para así poder valorar cómo fue esa evolución en cuanto a la ingesta. Después también lo que vamos a valorar es su estado funcional. ¿Por qué? Porque se debe prestar mucha atención en la valoración tanto de inicial como de seguimiento, debido a que esto es muy cambiante de acuerdo al estado evolutivo que el paciente va teniendo en todas estas diferentes etapas por las cuales va pasando, como lo ha mencionado Sil en sus comienzos. Para esta evaluación vamos a tener, como lo ha mencionado anteriormente recién Lore, múltiples escalas funcionales, como las escalas de Koch o las de Karnofsky, que nos van a evaluar los parámetros en cuanto a los sintomatología que el paciente está demostrando, el grado de intensidad, dónde pone el foco, cuál es el síntoma más preponderante que puede estar interfiriendo en su ingesta alimentaria, y esto va a ser un gran valor predictivo en cuanto al índice de riesgo que
que vamos a tener, y también para poder evaluar y determinar, lógicamente, después el estatus alimentario que vamos a implementar. Después también dentro de la exploración física, cabe reflejar que hay signos también, o sea que podemos ver, que nos pueden hacer sospechar un déficit nutricional o que nos indiquen una posible dificultad en la ingesta. Como hacer algunos de esos, podemos a simple vista, podemos evaluar si existe alguna atrofia muscular, con una simple palpación que le podamos realizar a nivel de la valoración del deltoides o el cuádriceps. También si existe alguna pérdida de masa grasa a nivel subcutánea, que eso lo podemos a simple vista con un leve pellizco en la parte superior del torso o suprailíaco, y de esta forma poder determinar qué espesor graso estamos teniendo. También el estado de hidratación que está teniendo el paciente y si conlleva alguna existencia de edemas, que eso lo podemos también evaluar a nivel físico con simple palpación, a nivel de los miembros superiores o inferiores. También si existiera alguna presencia de mucositis, aftas orales o candidiasis oral, que eso con un simple examen visual de la cavidad oral lo podemos evaluar. Todo esto, obviamente, lógicamente, para evaluar aquellos condicionamientos que puedan estar afectando la parte alimentaria. Después, lo que nos lleva específicamente a herramientas propias nuestras a nivel nutricional, como son los aspectos antropométricos, a valorar, que con ello vamos a determinar los diferentes compartimientos musculares, adiposos, que tiene el cuerpo. Para esto tenemos, en la próxima, sí, para ello tenemos también nuestras herramientas, como ser la talla, el peso, el índice de masa corporal, los pliegues cutáneos, la circunferencia músculo-braquial. Cabe destacar que estos son los parámetros que en un principio mencioné, que pueden llegar a ser demasiado invasivos en su evaluación, entonces debemos ser bastante selectivos en cuáles vamos a utilizar para evaluar, dado el contexto particular que el paciente vaya presentando en la evolución. Lo que sí es remarcar que ninguno en forma aislada va a ser ningún tipo de predictor. Lo que sí, bueno, la talla, lógicamente, dada la situación particular que el paciente pueda tener, si hay un condicionamiento de que el paciente se presente erguido para poder estimar la talla, también podemos hacer una medición en forma indirecta con la medición del cúbito, y con eso hacer una predictor, por lo menos a nivel indirecto, o algún tipo de estimación. Después, con respecto también al tema del peso corporal, que suele ser muy variable en estos tipos de pacientes, porque muchas veces trae consigo, ya sea debido también a algún tipo de tratamiento en particular, la presencia de ascitis o edemas, que eso nos estaría determinando un valor falso positivo, para poder descartar dicha sobrecarga. Entonces, muchas veces lo que estimamos también es la estimación del peso previo que el paciente ha tenido al inicio de la enfermedad, o peso previo antes de poder de presentar la patología, y después hacer un porcentaje de pérdida de peso con el peso habitual que vaya teniendo el paciente en su evolución. Junto a estos dos parámetros, el peso y la talla, otro de los índices que podemos valorar es el índice de masa corporal, que es un índice bastante conocido por todos, con su valor normal, como nos indica la gráfica, que es 18,5 a 25, según las nuevas guías. Por debajo de 18,5 nos estaría dando un indicador de riesgo de desnutrición, pero también este valor se presta a malinterpretación, y más generalmente en aquellos pacientes que podamos llegar a tener en forma obesa, que se dificulta su estimación, porque en estos pacientes que pueden haber presentado gran pérdida de peso en los últimos tiempos, producto de este tipo de patología que está presentando, nos estaría dando todavía un rango de valor normal. Eso es lo que nos estaría indicando que estamos frente a un obeso sarcopénico, porque es lógicamente que ha tenido una repercusión en su peso, más allá del índice de masa corporal, que nos estaría indicando un índice de masa normal. También otro de los parámetros para medir el compartimiento proteico es la circunferencia braquial, que es la estimación de la circunferencia de la parte media del brazo,
A partir de allí se realiza una ecuación, como allí lo refieren. Luego las estimaciones se van a cotejar con medidas estándares proporcionales para mi interpretación. También el tema de del pliegue tricipital con un calpímetro, también para poder obtener la masa calórica grasa, que se obtiene a través del músculo tricipital y también puede ser subescapular. Pero bueno, como ustedes ven, estas son medidas también bastante invasivas, que lógicamente es bastante dificultoso por ahí su obtención, dada las consecuencias o el momento actual patológico por lo cual esté pasando el paciente en su evolución. Después, dentro de los parámetros bioquímicos empleados, los más característicos, los que vamos a evaluar, son las proteínas plasmáticas, que son sintetizadas por el hígado y que nos van a determinar el índice proteico visceral del organismo, como ser la albúmina y la prealbúmina. Que, bueno, obviamente estas son un excelente también parámetro para diferenciarnos un índice pronóstico en cuanto a su evolución, porque todos sabemos que un índice de una albuminemia por debajo de 2,5 ya nos estaría dando un índice vaciado de riesgo de desnutrición. Por eso es un elevado valor predictivo para poder prever complicaciones asociadas a la desnutrición. También otra de las proteínas plasmáticas utilizadas acá en la valoración puede ser la transferrina, la proteína ligada al retinol y también el recuento de linfocitos. Dentro también acá de otra de las herramientas que vamos a tener y que es muy útil, que actualmente se está usando mucho, es la dinamometría. ¿Qué quiere decir esto? Que sirve para valorar la fuerza muscular. En concreto, la que más se usa es el hand grip, hand mano, o dinamometría de mano, que va a valorar la fuerza prensora de la mano en forma sencilla. Que es como es, se le da una pelotita al paciente, una pelotita de plástico, y se le dice que trata de apretarla con la mano. Y eso es un buen valor también, un buen indicador del estado nutricional. ¿Por qué? Porque es sabido que la fuerza muscular va a ocurrir antes de poder objetivar cambios en la masa muscular del paciente. Lo primero que se pierde es la fuerza. Luego empezamos con todo lo que es toda la pérdida de músculo o la sarcopenia. Por tal motivo, existe estas técnicas que la podemos evaluar con una simple compresión, y también hay otro test de hacerlo parar y sentar al paciente en una silla 3 veces seguidas, continuas, y de esa forma evaluar si le ha costado, si no, si refleja cansancio. Entonces, de esa forma también podemos evaluar la sarcopenia a nivel de los miembros inferiores. No hay que olvidar que el uso de esta dinamometría en la valoración nutricional objetiva es muy prometedora, porque es muy fácil de llevar a cabo. Todas estas herramientas que yo he mencionado, bueno, también, perdón, que he olvidado también dentro de los aspectos bioquímicos, también otra de las cosas que vamos a evaluar es el colesterol y el estatus vitamínico mineral y el recuento de linfocitos. Perdón, me lo olvidé, lo leo por aquí. Perdón. Lógicamente lo que acá tenemos que tener en cuenta, que además del soporte nutricional que vamos a realizar a partir de todas estas mediciones, va a ser tenida en cuenta de acuerdo a la intensidad o el estado actual del paciente. No debemos olvidar eso, por eso acá hacemos mucho hincapié con el equipo en la evaluación multidimensional del paciente y en toda unidad, ya sea paciente y familia. ¿Para qué? Para que todas estas medidas en las cuales yo he mencionado que resultan de ser bastante invasivas, bueno, no vamos a obtener una sola medida en forma aislada que nos va a estar indicando un índice de riesgo, pero por lo menos saber que tenemos todas estas herramientas y de acuerdo al momento actual por lo que está pasando el paciente, con alguna de ellas podemos contar para poder hacer una correcta valoración, porque no se va a disponer nunca de una sola herramienta en forma específica. Y lo que sí sirve, tanto en su forma inicial como en el tratamiento, poder hacer siempre la evaluación y la reevaluación.
porque no es lo mismo tener un paciente en sus estancias iniciales, previo a desarrollar toda la gama sintomatológica, producto de su patología o como consecuencia del tratamiento, a un estado evolutivo ya forma de fin de vida o más crónico. Por eso está muy bueno hacer tanto dentro de la esfera dietética el historial retrospectivo de la alimentación, dentro de la valoración antropométrica con algunos de los datos mencionados anteriormente, dentro de la densitometría también, porque de esa forma nosotros podemos realizar índices pronósticos de desnutrición para poder obtener el estado nutricional del paciente en forma concreta. Lo que sí es muy importante, que también a modo de quedar un poco más claro en cuanto a todo esto, que dadas las instancias por las cuales esté pasando el paciente o cuando se encuentre ya en sus etapas últimas o de fin de vida, una valoración nutricional objetiva no estaría del todo indicada. Acá solamente donde vamos a primar es solamente a un control efectivo de síntomas en el paciente. Entonces vamos nosotros con todas estas medidas poder producir algún grado de disconfort o malestar, que eso va a poder aumentar el grado de angustia o de estrés que esté presentando el paciente. Por tal motivo, por eso dejar en claro que al ser medidas o técnicas bastante invasivas, vamos a tratar de poder seleccionar de entre todas ellas, ya sea o con el historial alimentario o exploración simple física o con las escalas funcionales, poder valorar así, hacer un control fidedigno de Mari, síntomas. perdón que te Para... interrumpa. Vamos a darle paso a las chicas porque estamos ajustadas de tiempo. Dale. Gracias. No, Bueno, perfecto. siguiendo con lo que veníamos refiriendo de evaluación nutricional, un concepto muy habitual dentro de los cuidados paliativos es el término de caquexia o síndrome de anorexia-caquexia, que como ustedes ya saben es un síndrome multiorgánico que está asociado a la enfermedad subyacente, en este caso al tumor, que va a estar caracterizado por un estado inflamatorio, por disminución de la masa muscular y puede estar acompañado o no por disminución de la masa grasa y por disminución de la ingesta. Y lo importante en el término de caquexia es que es una situación irreversible, es decir, que no se va a recuperar el paciente el estado nutricional si incluimos suplementación o una dieta hipercalórica, hiperproteica. Muchos pacientes esto es muy evidente desde lo que es la progresión de la enfermedad y desde lo que es la exploración física. Sin embargo, hay pacientes que nos puede generar como una dicotomía en pensar si presentan o no caquexia en función al deterioro nutricional del estado nutricional severo, y esto cuando está solapado con algún otro síntoma no controlado, como puede ser un estado depresivo o pacientes con disfagia. Es así que recientemente han surgido dos herramientas para poder diagnosticar caquexia. Esta herramienta que les presento se llama Casco, es del score para caquexia, es una herramienta confeccionada por un grupo que está liderado por Argiles, es un grupo español en el 2017, que lo que va a tener en cuenta son 5 parámetros. Uno tiene que ver con la pérdida de peso y la composición corporal, índices inflamatorios y bioquímicos, la capacidad funcional, la anorexia y la calidad de vida. Sin embargo, esta herramienta presenta dificultad de aplicación clínica en función a que es muy extensiva, hay parámetros que no son viables de poder obtener en nuestro lugar de trabajo. Es así que más allá de que pueda así utilizarse para un ámbito por ahí de investigación, sabiendo que un puntaje mayor o igual a 15 es diagnóstico de caquexia, desde el uso clínico la verdad es que no es viable. Es así que el mismo grupo generó una herramienta simplificada que se llama Mini Casco, pero aún no está validada. Siguiente. Y acá les presento otra herramienta que sí me parece que es viable, y eso está bueno, que es viable desde el punto de vista práctico,
que es una herramienta desarrollada por un grupo chino, liderado por Zhou en el 2018, que también evalúa 5 parámetros, entre ellos la pérdida de peso en 6 meses, la capacidad funcional a través de un cuestionario que es el SARC-F, que está validado al español, es un cuestionario la verdad muy simple, que evalúa lo que tiene que ver con la fuerza, con la capacidad para caminar, levantarse de la silla, subir escaleras y la exposición a caídas, y también evalúa lo que es el ECOG, la pérdida de apetito, y parámetros bioquímicos que son realmente accesibles, como puede ser el recuento leucocitario, la albúmina y la hemoglobina. Y en función de esto les atribuye un puntaje, y si el paciente tiene un puntaje igual o superior a 5 puntos, determinamos que el paciente presenta caquexia. Entonces en este caso nuestra intervención nutricional va a estar más orientada a lo que es el control de síntomas y no al tratamiento nutricional, pero no así, si el puntaje nos da inferior a 4, no tenemos que dejar de lado el tratamiento nutricional. Esto me parece importante tenerlo en cuenta porque muchas veces uno puede etiquetar, o es muy habitual a veces en los cuidados paliativos, a etiquetar a un determinado paciente con un síndrome de anorexia caquexia, y tal vez si se solapa con otros síntomas no controlados, podemos en algún punto limitarlo en lo que tiene que ver con el tratamiento nutricional. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya como Lore y Mari ya hablaron un poco de pacientes oncológicos, yo voy a hablar un poco de los pacientes, del abordaje nutricional, o sea, de la valoración del estado nutricional en pacientes no oncológicos. También a estos pacientes no oncológicos los llamamos enfermedades progresivas no oncológicas o enfermedades avanzadas no malignas. Son enfermedades que tienen un curso progresivo gradual con diverso grado de afectación de la autonomía y de la calidad de vida, con respuestas variables al tratamiento específico que evolucionarán hacia la muerte a medio plazo. Normalmente se asocia más a los cuidados paliativos con las patologías oncológicas, y es también importante que conozcan y que sepan cuáles son nuestras enfermedades no oncológicas que requieren de un abordaje en cuidados paliativos. Se habla de abordaje en cuidados no oncológicos, sí, en afecciones o enfermedades o patologías de distintos órganos o sistemas, sean hepático, cardíaco, pulmonar, llámese cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, VIH, EPOC, y también a las enfermedades neurodegenerativas, que en mi caso, en mi práctica clínica, me dedico a esta rama, ¿sí? Como son la demencia, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, Corea de Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, ACV, miastenia gravis, entre otras. Es importante que se conozca este instrumento, que es el instrumento NECPAL, ¿sí? Que lo que nos permite es identificar personas con enfermedades crónicas avanzadas con necesidad de atención paliativa en cualquier recurso del sistema de salud. Es decir, es un instrumento que nos va a identificar qué personas que padecen una enfermedad avanzada requieren de medidas en cuidados paliativos. Se puede aplicar tanto en un primer nivel de atención, ¿sí? Como en pacientes hospitalizados, como también en geriátricos, por ejemplo. Es un instrumento, ¿sí? Que consta de 4 partes. Continuamos, Sil. Que consta de 4 partes, como decía, ¿sí? En donde en una primera parte se encuentra la primera pregunta, que es una pregunta sorpresa, en donde le preguntamos o nos preguntamos como equipo si nos sorprendería que esa persona fallezca dentro de los 12 meses. Si la respuesta de esa pregunta es no, continuamos con el resto de las preguntas, en donde tenemos la elección o demanda al abordaje o a la atención en cuidados paliativos, y después tenemos indicadores clínicos generales de severidad y progresión de las enfermedades. Este es un instrumento que se aplica tanto
en cuidados paliativos oncológicos como no oncológicos, ¿sí? Es importante identificar justamente estos indicadores clínicos que aparecen acá, los generales, porque nos van a determinar la severidad y la progresión de la enfermedad. Dentro de este instrumento existen los marcadores nutricionales que nos van a determinar la atención en cuidados paliativos de estos pacientes. ¿Cuáles van a ser nuestros marcadores nutricionales? ¿Sí? Si el paciente en los últimos 6 meses presentó una albúmina sérica menor a 2,5, ¿sí? Si presentó pérdida de peso mayor al 10% y también si tiene alguna impresión clínica de deterioro nutricional o ponderal sostenido, intenso, severo, ¿sí? E irreversible. Dependiendo de esto, nosotros vamos a determinar qué tipo de instrumentos o intervenciones vamos a hacer a la hora de valorar el estado nutricional de nuestros pacientes. Como verán, la cuarta parte son los indicadores clínicos específicos de severidad y progresión por patología, ¿sí? En un primer momento tenemos las patologías, o sea, todo lo que tenga que ver con oncología, y después ya comenzamos con patologías no oncológicas, sea enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencias cardíacas, y lo que tiene que ver con enfermedades neurológicas crónicas, ¿sí? ACV, la esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, demencia, entre otras. Con este instrumento nosotros determinamos si es un paciente positivo o negativo de realizar alguna medida de cuidados paliativos en la unidad de tratamiento, tanto paciente como familia. Como podrán ver acá, ¿sí? Esta es la curva de evolución de la enfermedad, ¿sí? Tenemos tanto una etapa inicial, una etapa avanzada y fin de vida. En los cuidados paliativos en general se marca el mismo esquema. Lo que sí va a ir variando es la progresión de la enfermedad, si es oncológico o no oncológico. Como podrán ver, allá en lo alto, las enfermedades oncológicas por lo general tienen como una curva un poco más definida, podríamos decir, en lo que es etapa de progresión de la enfermedad hacia el final de vida. En cambio, con las patologías no oncológicas sí tenemos unas curvas un poco variables. ¿Por qué? Porque son pacientes que se reinternan constantemente por cualquier complicación que pueda llegar a suceder durante toda la evolución de la enfermedad. No es una evolución lineal, los pacientes tienen complicaciones agudas y son internados constantemente, entonces es muy importante identificar en qué momento de la enfermedad está cursando la persona que viene a la consulta o se interna, ¿sí? Para poder utilizar la herramienta adecuada y así evitar que el paciente sufra innecesariamente. Al igual que en los pacientes con enfermedades, cuidados paliativos oncológicos, nuestros pacientes con enfermedades neurodegenerativas también vamos a realizar los 3 pasos de la valoración. Se realiza un screening, valoración global subjetiva y valoración global objetiva. Con el screening, ¿sí? Como bien decía Lore, vamos a identificar pacientes en riesgo de desnutrición. En enfermedades neurológicas también utilizamos el NRS 2002 y el MUS. Y también se utiliza el MNA, ¿sí? Que es una herramienta utilizada en adultos mayores. Recordemos que la mayoría de nuestros pacientes, principalmente los que tienen demencia, Parkinson o Alzheimer, ya son adultos mayores, entonces esta es una herramienta bastante específica, ¿sí? Para la valoración del riesgo nutricional. Bueno, acá tenemos el MNA, ¿sí? Que en el MNA tenemos una versión simplificada y una versión extendida. En la versión simplificada, que es la primera parte de cribaje, vamos a determinar el riesgo nutricional de nuestro paciente, y después ya tenemos una versión un poco más extendida donde sí requiere de preguntas más específicas sobre frecuencia de consumo, por ejemplo, o valoraciones antropométricas específicas que nos van a dar un diagnóstico nutricional. Dependiendo de eso, vamos a obtener una puntuación, que es la puntuación MNA. Lo que nos va a determinar es el estado nutricional de la persona, si es normal, si está en desnutrición, ¿sí? O en una desnutrición severa, para luego determinar el tipo de tratamiento que vamos a llevar a cabo con este paciente. La valoración global subjetiva, no tenemos instrumentos específicos, ¿sí? Para la valoración global subjetiva en pacientes no oncológicos, en particular con pacientes neurológicos, que es algo que tenemos que ir trabajando como nuevos desafíos.
Vamos a valorar los cambios. Uno de los instrumentos de valoración que se utiliza en internación fue este diseñado por la FELAMPE, donde este instrumento tiene mayor especificidad y sensibilidad en lo que tiene que ver con el abordaje, con el diagnóstico de los pacientes no oncológicos. ¿Qué vamos a investigar? Los cambios de peso, principalmente y talla, los cambios en la ingesta. Recordemos que estos pacientes tienen síntomas asociados a los trastornos de glutorio, trastornos de la motilidad gastrointestinal en general, ¿sí? Trastornos en la marcha y demás. Entonces, cualquier cambio en la ingesta de los alimentos asociados a los síntomas, también los síntomas gastrointestinales, que es lo que se evalúa luego, nos va a dar mucha información sobre el abordaje. La capacidad funcional, también como decían las chicas, es un parámetro muy importante evaluar, principalmente en estos pacientes que tienen trastornos neuromotores. Y las enfermedades y relación con los requerimientos, es un paciente que tiene o no algún grado de estrés. Luego se realiza un examen físico y por último se diagnostica al paciente si está bien nutrido, sospechoso o con una desnutrición moderada o desnutrición severa. Respecto a la valoración global subjetiva, como les decía, es muy amplio la cantidad de enfermedades que aborda, ¿sí?, los cuidados paliativos no oncológicos. Entonces, la valoración, es importante que se sepa que cada patología en general tiene sus propias valoraciones globales subjetivas. Esta, por ejemplo, es una escala de comportamiento alimentario en demencia, también aplicado en Alzheimer y Parkinson, que lo que nos va a permitir es conocer qué grado de independencia para la alimentación tiene una persona, es decir, si es totalmente independiente, si requiere algún tipo de ayuda y qué grado de ayuda necesita. ¿Qué vamos a evaluar? Si el paciente comienza a comer, cómo comienza a comer, la capacidad de atención, ¿sí?, la capacidad para localizar los alimentos, si maneja bien los cubiertos, si presenta buena masticación y deglución, y también la capacidad de acabar con la comida. Respecto hasta acá la valoración global subjetiva, como tiene que quedar claro que es muy particular según el tipo de patología que vamos a abordar. Y luego ya comenzamos con la valoración un poco más objetiva, ¿sí? En lo que es valoración bioquímica, como también decían las chicas, en patologías oncológicas vamos a evaluar parámetros bioquímicos supersensibles como albúmina, transferrina, prealbúmina, linfocitos, colesterol total. Y acá un dato muy importante, como decíamos en el instrumento de la NECPAL, la albúmina es un valor supersensible y lo que nos va a determinar es el índice de severidad, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el abordaje en cuidados paliativos. ¿Cuándo va a ser sensible? ¿Cuándo va a ser un índice de severidad? Cuando el valor de la albúmina dé por debajo de 2,5 gramos por litro. Respecto a la valoración antropométrica, también es muy similar a lo que es pacientes oncológicos, pero acá hay que tener en cuenta que nuestros pacientes con enfermedades neurodegenerativas suelen tener en su gran mayoría algún tipo de discapacidad motriz. Entonces, la toma de mediciones por ahí se nos ve dificultada en la práctica clínica, pero los datos importantes que tenemos que tener en cuenta siempre son el peso, ¿sí?, la talla, en el caso que el paciente se pueda poner de pie, lo ponemos de pie si nos utilizamos algún tipo de medidas predictivas. El índice de masa corporal, sí, ojo con este dato, el índice de masa corporal, recordemos que están los puntos de corte para adulto y puntos de corte para adulto mayor. El índice de masa corporal, como sabemos, no es un marcador de sensibilidad y especificidad en lo que es el diagnóstico nutricional. Como decía Mari, podemos tener pacientes con obesidad sarcopénica. Nos suele suceder mucho, por ejemplo, en el abordaje de pacientes con ACV, que ya vienen con una obesidad, ¿sí?, y han perdido peso, lo cual eso nos da como un marcador más específico, ¿sí?, en lo que es el estado nutricional. Es por eso que el otro parámetro a evaluar va a ser el porcentaje de cambio de peso, es decir, que este paciente haya perdido peso en estos últimos 6 meses de más del 10%. Esto es un indicador de progresión de la enfermedad, también evaluado por el indicador de la NECPAL. Ahora, ¿qué sí es importante a la hora de realizar la valoración específica del estado nutricional? Son los compartimientos corporales, ¿sí? Lo que es predicción de masa muscular y masa grasa, que lo vamos a determinar a través de pliegues, por ejemplo, el pliegue tricipital, la circunferencia media de brazo, y más específicamente a través de métodos un poco más invasivos, como es la bioimpedancia y la DEXA. Esto lo vamos a realizar dependiendo del estadio en el que estemos con la enfermedad.
A modo de resumen, ¿sí? Para poder determinar lo que es la evaluación del cuidado, la evaluación nutricional en pacientes en cuidados paliativos adultos, ¿sí? Nos pareció importante realizar este resumen para que nos quede claro realmente de cuándo, el qué y cómo utilizar, ¿sí? ¿A quiénes vamos a realizar la valoración? Tanto pacientes oncológicos como pacientes no oncológicos, ¿sí? ¿En qué momento vamos a utilizar? Tenemos tanto una etapa inicial como una etapa de final de vida, ¿sí? Entonces, en pacientes oncológicos, ¿qué vamos a realizar en una etapa inicial? Es decir, en una etapa inicial, teniendo en cuenta esto que decía Lore, de un ECOG 0, 1, 2, ¿sí? Vamos a realizar tanto el MUS, el NRC 2002, el Nutri-Score, la valoración global subjetiva generada por el paciente y la evaluación objetiva. Ahora, en aquellos pacientes oncológicos que se encuentren en final de vida, ¿sí? Es decir, con una expectativa menor a un mes, no se deben realizar cribados nutricionales. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el uso adecuado de las herramientas de valoración del estado nutricional nos va a permitir que el paciente no sufra innecesariamente, ¿sí? Que es como nuestro objetivo en lo que es cuidados paliativos. Entonces es muy importante determinar el qué usar y cuándo usarlo. En lo que es pacientes no oncológicos, ¿sí? Vamos a utilizar en etapa inicial también el MUS, el NRS 2002, el MNA, la valoración global subjetiva, y la evaluación global objetiva. En cambio, cuando ya el paciente presente marcadores nutricionales en los últimos 6 meses, ¿sí? Como la albúmina menor a 2,5, la pérdida de peso mayores al 10% y la impresión clínica del deterioro nutricional ponderal sostenido, intenso e irreversible, no se debe realizar cribado nutricional. Todo esto, ¿sí? Transversalmente tiene que estar desde el inicio hasta el final de vida sesgado por una evaluación multidisciplinaria, la evaluación e intervenciones nutricionales de los síntomas, ¿sí? Como esto que hablaba Lore de la evaluación multidimensional, y por sobre todas las cosas hablar de comensalidad durante todos los procesos de evaluación nutricional en adultos. Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a pasar a la charla de evaluación nutricional en cuidados paliativos pediátricos y sobre todo centrándonos en lo que es oncología. A modo de introducción y como para no ser repetitiva con lo que expusieron mis compañeras recientemente, según la OMS, los cuidados paliativos, tanto para niñas, niños y jóvenes con enfermedad en etapas avanzadas, van a comprender una serie de acciones que debemos abordar como profesionales de tipo multidimensionales, incluyendo aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales. Los principales objetivos van a ser garantizar, por una parte, y también facilitar el derecho del paciente, niño o niña, a la mejor calidad de vida posible dentro de su entorno familiar. Y es por esto que la unidad de cuidado no va a ser solo el paciente, sino también su entorno significativo o familia. Siguiente. En cuanto a la toma de decisiones, como ya dije anteriormente, en el siguiente gráfico podemos ver que el niño o niña joven va a estar en el centro de la toma de decisiones y va a estar acompañado de sus padres, familia, amigos y de un equipo de salud, integrado de manera interdisciplinaria y también estando nosotras como licenciadas en nutrición como parte del mismo. Siguiente. Muy bien, en cuanto a los criterios de inclusión o a quienes vamos a considerar dentro de los cuidados paliativos pediátricos, tenemos dos grupos de enfermedades como habían mencionado previamente mis compañeras, pero nosotras nos vamos a centrar en lo que son las patologías oncológicas, ya que son las más prevalentes. Las primeras van a ser las enfermedades con un tratamiento curativo específico que puede resultar en mala evolución, como es el cáncer. Por otra parte tenemos enfermedades en las cuales la muerte puede llegar a ser prematura o anticipada, que son patologías que van a requerir de un tratamiento intensivo y que se pueden cronificar y prolongar la vida, como es la fibrosis quística y el HIV o SIDA. Por otra parte, las enfermedades progresivas, que no tienen opción curativa, en las cuales el tratamiento va a ser desde un principio exclusivamente paliativo, es decir, que se aplican desde el inicio de la enfermedad y se prolonga durante muchos años, como algunas enfermedades genéticas como la mucopolisacaridosis, y por último enfermedades irreversibles, pero que no van a ser progresivas, que generan incapacidad neurológica severa,
como la encefalopatía crónica no evolutiva. Pero otra vez nos vamos a centrar en lo que son las patologías oncológicas. Siguiente. Muy bien, en cuanto a la desnutrición, sabemos que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad infantil y cuenta con 300.000 nuevos casos, digamos a nivel anual, que se diagnostican en niños que van de un rango etario de 0 a 19 años. Los tumores de mayor prevalencia en pediatría, como para abordar la parte también nutricional, a diferencia de adultos, van a ser la leucemia, tumores cerebrales, linfomas y algunos tipos de tumores sólidos. La prevalencia de desnutrición va a ser muy diferente de acuerdo al autor, al país de origen y también al método de tamizaje utilizado, pero va a oscilar en 50% y se asocia a múltiples factores tumorales y también relacionados al propio tratamiento. En nuestro país se publicó unas guías, digamos, de soporte nutricional en pacientes en cuidados paliativos y también oncomatológicos en el año 2014, que lo publicó el Ministerio de Salud, que son muy interesantes, y cuentan que la prevalencia de desnutrición en esta población va a oscilar entre 8 a 60%, es decir que son cifras bastante amplias. La desnutrición va a ser más frecuente en aquellos tumores que conlleven a mayor riesgo nutricional, como son los tumores sólidos, como el neuroblastoma o sarcomas en estadios avanzados a partir de 3 o 4, y los tumores del sistema nervioso central. Y a su vez, a nivel, digamos, del examen físico, van a ser pacientes que tienden a presentar disminución de la masa libre de grasa desde el momento del diagnóstico. Siguiente. Por otra parte, queríamos hacer hincapié también en digamos, las elevadas cifras de prevalencia de obesidad en la etapa infantil, y sobre todo hacer hincapié en la obesidad como un tipo de malnutrición oculta. La misma en pacientes oncológicos se va a asociar, por una parte, a corticoides que se dan en altas dosis y muchas veces durante muchos años se administran los mismos. Por otra parte, la localización en la zona del hipotálamo hipofisaria de lo que son los tumores del sistema nervioso central, lo cual van a afectar a todo lo que es el ciclo del hambre y saciedad, y los tumores cerebrales de tipo supracelular que van a multiplicar, digamos, por 7 el riesgo de padecer obesidad. Los pacientes, digamos, que padezcan de obesidad van a presentar una pérdida de masa corporal magra que se va a encontrar oculta, es decir, que a simple vista a veces no se va a poder observar, a medida que la grasa puede permanecer sin cambios o incluso aumentar. Y por otra parte también considerar, como todos los aquí presentes sabemos, el reposo, la disminución de la actividad física habitual a esta edad y el aumento del sedentarismo. Siguiente. Muy bien, en cuanto al tamizaje de pacientes que tengan riesgo de obesidad, va a ser tan importante como el tamizaje nutricional digamos, de riesgo de desnutrición, y vamos a tener que tener en cuenta, primero, que la obesidad se puede presentar a edades tempranas o cuando el tratamiento oncológico inicia a edades menores a 4 años, sobre todo en las mujeres. Según también se asocia mucho la obesidad con la dosis de radioterapia administrada, con los tumores localizados, como dije previamente, en la zona hipotálamo hipofisaria, y también hacer hincapié y tamizar a aquellos pacientes que tengan mayor riesgo familiar de presentar obesidad. Siguiente. Muy bien, la patogenia de la malnutrición entonces va a ser de tipo multifactorial. Va a haber alteraciones en el balance energético y va a estar asociada a la etapa evolutiva del niño, ya que debemos tener presente que en la edad infantil va a haber un gasto energético extra que se da por el crecimiento, es decir, que el paciente no solamente va a padecer una patología, sino que va a ser muy importante considerar que se encuentra en etapa de crecimiento, tener en cuenta los cambios en la actividad física habitual, como nombré previamente, la presencia, ay, se me salió la pantalla, perdón. Ahí seguimos, disculpen. Por otra parte, los cambios en la actividad física habitual, la anterior, y también tener en cuenta los efectos adversos del tratamiento, tanto gastrointestinales como entender que el paciente oncológico es un paciente que tiene en cuenta, que está pasando por un proceso de proinflamatorio, factores emocionales y los de la propia enfermedad. Todos estos mismos que presenté aquí en el gráfico van a provocar una disminución en la tolerancia al tratamiento, el aumento de la susceptibilidad de infecciones y por ende la disminución de la supervivencia.
Siguiente. Es por eso que nos preguntamos ahora a quiénes vamos a evaluar. Siguiente. Entonces, como mencioné previamente, vamos a evaluar a todos aquellos pacientes que sean sometidos a protocolos multimodales intensivos, que también reciban cirugías paliativas, o que cuenten con algún esquema de quimioterapia, haciendo hincapié en los pacientes que reciban trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas o radioterapia. En el siguiente cuadro podemos observar los tumores de mayor riesgo, digamos, de desnutrición, como es el tumor de Wilms y neuroblastoma en estadios avanzados, los tumores óseos o osteosarcomas, que son de elevada prevalencia a edades pediátricas, la leucemia mieloide y la leucemia linfoide aguda, que sobre todo en aquellas etapas de debut y de recaídas, y en menores de 1 año o lactantes, meduloblastoma y otros tumores del sistema nervioso central. También tener en cuenta el tratamiento paliativo que se encuentren recibiendo, si es una quimioterapia agresiva, sobre todo en los ciclos que cuentan con intervalos menores o iguales a 3 semanas, cuando estén recibiendo radioterapia en las zonas de mayor riesgo nutricional, como son la cabeza y cuello, o abdomen y pelvis, y que estén, digamos, cercanos o en el perioperatorio de cirugías mayores. Siguiente. Es así que vamos a tener como alerta a aquellos pacientes que tengan un peso-edad en menores de 1 año o un índice masa corporal edad en mayores que sea menor al percentil 10 o menor al puntaje Z-2, los que cuenten con una talla o edad baja menor a percentil 10, una circunferencia media braquial también menor a percentil 10, dentro de los bioquímicos sobre todo vamos a hacer hincapié en la albúmina. También preguntar al paciente y a sus padres acerca de la pérdida de peso reciente y la falta de progresión de peso acorde a la edad. En resumen, el abordaje nutricional va a ser de tipo preventivo, es decir, que va a ser muy importante el tamizaje para poder prevenir la desnutrición. Va a haber que brindar temprana información a los padres para poder también hacer hincapié en el control de síntomas e indicación precoz de suplementos hipercalóricos orales o de soporte nutricional. Siguiente. Entonces ahora vamos a preguntar con qué herramientas vamos a evaluar a estos pacientes. Muy bien, en la siguiente tabla podemos ver los diferentes tipos de métodos de tamizaje nutricional que se utilizan en pediatría, y sobre todo queremos hacer hincapié en los 2 marcados en el recuadro en rojo, que son el Strong Kits y el SCAN, que son los más validados para su uso en pacientes oncológicos, y hay una revisión sistemática bastante interesante, que es de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, que va a nombrar, digamos, las diferentes tipos de validaciones de acuerdo a las variables. Ambas herramientas van a incluir estado nutricional actual, pérdida de peso, disminución en la ingesta, severidad de la enfermedad y también síntomas digamos, secundarios al tratamiento. Siguiente. Muy bien, en cuanto al Strong Kits, los estudios de validez de esta herramienta van a evidenciar que cuenta con una sensibilidad moderada y una especificidad baja. La misma surgió de un estudio multicéntrico de tipo observacional que se llevó a cabo en 44 hospitales holandeses, y con la herramienta aquí presente se encontró una relación significativa entre tener un alto riesgo nutricional con la herramienta Strong Kits, con un menor puntaje Z para peso y también para talla, y a su vez mayor estancia hospitalaria. En la siguiente diapositiva podemos ver la herramienta completa, la cual va a incluir diferentes variables. La primera va a ser la evaluación clínica subjetiva, es decir, preguntarnos y poder hacer un tamizaje en los diferentes déficits que pueden presentar el paciente, haciendo hincapié en grasa subcutánea, masa muscular disminuida o la cara hueca. Por otra parte, el riesgo de enfermedad, en la cual la herramienta va a contar con un listado de enfermedades con mayor riesgo de desnutrición o de cirugía mayor, que dentro de este listado se encuentran las patologías oncológicas, la ingesta nutricional y las pérdidas, es decir, que si el paciente presenta alguna de estas variables como diarrea excesiva o vómitos, reducción en la ingesta de alimentos, ayuno asociado a cirugías o incapacidad para consumir la ingesta de alimentos habitual, ya va a sumar un punto más. Y por último, la pérdida de peso o aumento del mismo. Y también se hace hincapié en cuando los pacientes menores a 1 año no presentan el aumento de peso, digamos, recomendado.
Entonces es así que vamos a obtener diferentes tipos de recomendaciones de intervención de acuerdo al riesgo. Siguiente. En cuanto al SCAN, o en sus siglas en inglés, Screening Tool for Childhood Cancer, tiene como principal objetivo brindar tamizaje nutricional y es la única herramienta que se encuentra validada para pacientes oncológicos pediátricos. En cuanto a la población que incluye, van a ser pacientes que pueden ir de los 0 a los 18 años, que cuenten con una patología oncológica de base y que estén recibiendo un tratamiento ya sea ambulatorio u hospitalizado. En realidad, cuando se validó la herramienta, que la validó Murphy en el año 2016, pensó en que la herramienta sea completada por el personal de enfermería y que luego se la derive, digamos, al servicio de nutrición. Pero al menos en mi institución lo que sucede es que el personal de enfermería, como está muy sobrecargado, no puede realizar este tamizaje y lo pasamos a realizar, digamos, las nutricionistas. Y en cuanto a cada cuánto se debe realizar, en cada consulta, si es ambulatoria, digamos, a cada control del niño, al ingreso hospitalario, y cuando son internaciones prolongadas, reevaluarlo semanalmente. Las variables que incluye van a ser cáncer de alto riesgo, que hace hincapié en trasplante de células madre hematopoyéticas, y también algún cáncer que estén sometidas a cirugías. En cuanto a la intensidad del tratamiento, que es la segunda variable, hacen hincapié en los ciclos de quimioterapia en altas dosis, lo mismo que radioterapia, y a su vez si son los primeros ciclos de la misma. En cuanto a síntomas gastrointestinales, incluye muy parecido a los que incluyen los screening de adultos, la verdad que no hay nada diferente. Los más prevalentes son náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, entre otros. Por otra parte, la disminución en la ingesta en la última semana, disminución en el peso en el último mes, y presencia de signos de desnutrición, que también estos tres últimos son muy similares a adulto y por eso no hacemos hincapié. Y el paciente en riesgo va a ser aquel paciente que sume mayor o igual a 3 puntos de este screening. Para destacar como importante que este screening, el SCAN, presentó en comparación, o sea, en los estudios de validación, cuando se lo comparó con la VGS, una precisión excelente, una elevada sensibilidad y baja especificidad. Siguiente. Entonces, como ventaja de esta herramienta de screening, SCAN, se puede decir que es una herramienta útil y económica, va a ser de fácil manejo, y va a ser adecuada, digamos, para la población oncológica infantil, y la verdad que es la única hasta el momento, pero como desventaja, al ser la única, van a faltar estudios de validación, sobre todo en población latinoamericana, y como muchos de las herramientas de tamizaje, digamos, pediátricas, no permiten detectar a aquellos pacientes que tengan sobrepeso u obesidad y que sin embargo presenten riesgo nutricional, que es esto del concepto de malnutrición oculta que queríamos traerles hoy. Y por último, pasando a la siguiente diapositiva, es que vamos a finalizar con lo que es la valoración global subjetiva, que incluye las mismas variables que para pacientes adultos, pero sobre todo en capacidad funcional también lo que incluye, a diferencia de adultos, es la capacidad para poder realizar las tareas diarias, capacidad de jugar y las horas de sueño que cuenta el niño. Y para destacar algunas limitaciones que por eso la hacen no muy válida para pacientes oncológicos pediátricos, es que hasta el momento va a haber poca evidencia sobre su efectividad en pacientes pediátricos oncológicos. La principal limitación va a ser la falta de detección en el retraso en la velocidad de crecimiento, sobrepeso y obesidad, y a su vez en realidad en muchos estudios de validación se halló que hay mayor prevalencia o la detección de la desnutrición va a ser más fácil a través del MUAC o lo que es la circunferencia braquial como criterio diagnóstico en comparación con la valoración global subjetiva, y por eso muchas veces se deja sujeto a cada institución. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que la va a seguir mi compañera Verónica. Perdón, y acá podemos ver la herramienta digamos, la valoración global subjetiva, que va a ser muy similar a la de paciente adulto, pero bueno, como para traerles que en realidad tiene un formato diferente.
Vero, estás apagada. Tenés el micrófono apagado, Vero. Ahí va. Comienzo de nuevo entonces. Buenas tardes a todos, gracias Orne. Bueno, como les decía, yo voy a hablar qué evaluamos. Una vez obtenido el riesgo nutricional a través del tamizaje nutricional que les hablaba anteriormente Orne, vamos a proceder a realizar un interrogatorio más detallado que nos permita obtener una evaluación objetiva del paciente, o más profunda. Dentro de este interrogatorio tenemos los factores que afectan la ingesta alimentaria, como por ejemplo náuseas y vómitos, que por lo general es uno de los que más están presentes como sintomatología en estos pacientes por el propio tratamiento, independientemente del tipo de tumor. La anorexia, que no tiene que ver precisamente con una anorexia nerviosa, sino que es una anorexia generada también por el propio tumor y también por el tratamiento que recibe el paciente y el estado anímico. Aversión adquirida a los alimentos, muchas veces los pacientes previo al diagnóstico tienen determinados gustos y luego, una vez iniciado el tratamiento, comienzan con las aversiones alimentarias. Disgeusia, también generada por el mismo tratamiento, saciedad precoz, sequedad en las mucosas, mucositis, que es la inflamación de las mucosas que puede abarcar desde la cavidad oral hasta el ano. Esta tiene distintos grados que abarcan desde el 0 al grado 4, que es el grado más severo y que en ese punto el paciente ya no se puede alimentar por vía oral, por más que tenga apetito o hambre. Enteritis aguda y crónica por radioterapia, aunque también puede presentarse una enteritis o una enterocolitis neutropénica o tiflitis generada por la quimioterapia que recibe el paciente. Y también interrogar sobre la presencia de diarrea o constipación. Otros signos y síntomas que podemos observar es el estado de la piel y las faneras, para ver signos de deshidratación, ver la presencia de edemas, alteraciones de la conciencia, somnolencia, letargo, confusión, irritabilidad, déficits neurológicos en los pacientes postquirúrgicos de tumores del sistema nervioso central, que entorpezcan la alimentación, como por ejemplo la disfagia. Y también interrogar sobre factores ambientales, ¿sí? y emocionales del paciente. La siguiente. También interrogar sobre los controles previos de peso y talla. Es muy importante tener en cuenta el peso habitual del paciente, que es el peso previo a la enfermedad, el peso máximo también del mismo, dietas alternativas. Por lo general es más común este aspecto en adultos, como por ejemplo dietas cetogénicas. En los niños es menos frecuente, pero bueno, debemos interrogar sobre las mismas. Selectividad del paciente, aversión, intolerancias y alergias alimentarias, si las presentara, y antecedentes familiares de obesidad. El perímetro braquial, que también lo nombraban las chicas, es una determinación simple y de alta reproducibilidad que mide tanto el compartimiento graso como el muscular. Y es de gran utilidad en los pacientes que presentan grandes tumoraciones abdominales. La frecuencia en tomar esta medición se sugiere que sea semanal. Siguiente. Bueno, hablaba Orne también anteriormente del MOAC, que es esto, la circunferencia braquial, estas son las siglas en inglés, y en esta tablita podemos ver, de acuerdo al resultado o a la medición obtenida, cuál es el grado de malnutrición que tenemos. Puede ser aguda o aguda severa, de acuerdo al grupo etario.
Siguiente. También tenemos el pliegue tricipital y subescapular. Como ventaja, bueno, es una estimación, o cuál es el fin, estimar el contenido de grasa del organismo y expresa la reserva calórica. Pero ¿cuál sería la desventaja de este parámetro? Que requiere equipamiento y una técnica estandarizada para que sean útiles y reproducibles. En cuanto a la evaluación bioquímica, bueno, acá hay varios parámetros que ya nombraron las chicas hablando en paciente adulto. Para no quitarles más tiempo, quizás los pase a algunos un poquito más rápido. Hemoglobina y recuento linfocitario no suelen ser útiles por la mielotoxicidad que presentan estos pacientes, ¿sí? Por lo general están bajos. La excreción de creatinina, que refleja el estado del compartimiento magro, muchas veces se hace a través de la recolección de orina de 24 horas, y esta recolección puede llegar a tener fluctuaciones. Es por eso que no es un parámetro útil, y realizar mediciones cortas tampoco darían resultados muy fidedignos. El ionograma, es decir, sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio, muchas veces pueden llegar a estar alterados estos valores ante la presencia de tubulopatías. La albúmina, que hablaba Marina, también, si bien es un valor porque se pertenece a una proteína plasmática, en estos casos de injuria se encuentran disminuidas. Si bien tiene una vida media larga, y al tener una vida media larga, no sería un parámetro para que nos refleje el estado nutricional, ¿sí? Pero sí nos sirve como factor pronóstico de morbimortalidad del paciente. Y la prealbúmina, transferrina y proteína ligadora del retinol también son proteínas plasmáticas que también están alteradas ante la presencia de injuria. Siguiente. Bueno, y acá tenemos dos casos clínicos que armamos para aplicar la valoración que hablábamos anteriormente. Siguiente. El caso 1 es un pacientito, un niño de 6 años y 6 meses, con un diagnóstico de neuroblastoma, que es uno de los tumores sólidos extracraneales más frecuentes en pediatría, en estadio 4, que significa que ya está con la presencia de metástasis en distintas zonas del cuerpo, y además este paciente estaba en recaída. El motivo de consulta es dolor en cadera derecha. Se les realiza un centellograma donde confirma las metástasis óseas. El tratamiento es quimioterapia con vincristina, temozolomida e irinotecan, además del tratamiento del dolor. El tipo de drogas o citostásicos que recibe el paciente también influyen en el riesgo nutricional. Por lo general, bueno, el tipo de drogas que recibe son de un riesgo de bajo a moderado en cuanto al estado nutricional del paciente, por la sintomatología que genera a nivel gastrointestinal. Los síntomas que presenta el paciente: anorexia marcada, náuseas y disminución de la ingesta desde hace 10 días al momento de la internación. Siguiente. El peso del paciente al momento del ingreso es de 16 kilos para un peso previo de 17 kilos hace 15 días. Esto implica una pérdida de peso de un 6% en 15 días, por lo tanto refleja una pérdida de peso severa. La talla, 109 centímetros, de acuerdo al puntaje Z, nos da una talla baja, y el índice de masa corporal nos da un puntaje Z de 1,63, menos 1,63, que está aún dentro del área normal. Sin embargo, a través de los demás parámetros podemos decir que este paciente está en alerta de bajo peso, ¿sí?
realizando las dos herramientas de tamizaje que hablaba Orne. El StrongKit nos arroja un puntaje alto, al igual que el SCAM. Y el diagnóstico nutricional es paciente con alerta de bajo peso, como les decía, baja talla, con alto riesgo nutricional según las herramientas de screening aplicadas. Siguiente diapositiva. Bueno, acá es una gráfica donde podemos observar los parámetros antes enunciados, ¿sí? Esta tiene que ver con la gráfica que refleja la talla para edad de ese paciente, ¿sí? Ubicándose casi sobre la curva del -2 desvíos estándar. Siguiente. Y esta pertenece a la gráfica del índice de masa corporal, ¿sí? Ubicándose el resultado del mismo entre -1 desvío estándar y -2. Siguiente. El otro caso clínico es una niña de 6 años y 5 meses con un diagnóstico de un tumor de Wilms en estadio 1. El tumor de Wilms, es uno de los tumores renales más presentes en pediatría, más comunes. En estadio 1 significa que ese tumor está localizado en una zona o encapsulado, ¿sí? No hay metástasis. El motivo de ingreso es realizar el primer ciclo de quimioterapia con vincristina y actinomicina. También son drogas que, de acuerdo al riesgo nutricional, se encuentran entre un riesgo bajo y medio, y que tiene que ver con la sintomatología que suelen presentar en cuanto a síntomas gastrointestinales. ¿Cuáles son los síntomas que presenta esta paciente? Náuseas y vómitos. Tiene buen apetito, pero la ingesta es regular y está asociada a la sintomatología y a la masa tumoral que presiona el estómago, y eso hace que no pueda comer todo lo que ella quiera. Me refiero a la cantidad, no a la calidad. Siguiente, por favor. El peso habitual de esta paciente es de 22 kilos hace un mes. El peso actual, 24 kilos, por el peso que implica la masa tumoral, también influye en el mismo. Una talla de 123,5 centímetros, eso nos da un puntaje Z de 0,96, una talla normal, dentro del área normal, una circunferencia braquial de 12 centímetros, disminuida, y un índice de masa corporal de 15,6, con un puntaje de Z de 0,33. Realizando las dos herramientas de screening, el StrongKit y el SCAN, ambas arrojan un riesgo nutricional, el StrongKit medio y el SCAN alto, porque el SCAN con un puntaje mayor a 3 ya es un riesgo alto de desnutrición, o un riesgo, en riesgo de nutrición. El diagnóstico nutricional es la paciente eutrófica, pero con un riesgo nutricional alto. Siguiente, ahora sí. También aquí están las gráficas, como en el caso clínico anterior, donde aquí tenemos el índice de masa corporal y la ubicación del resultado de la evaluación entre la media más un desvío estándar. Siguiente. Y aquí, por otro lado, el gráfico de la talla para la edad, donde la talla de la paciente se encuentra entre la media y los más dos desvíos estándar. Siguiente. Como conclusiones podemos decir que el tamizaje nutricional y el diagnóstico precoz de cualquier situación de malnutrición es indispensable, y cuando hablo de malnutrición no nos referimos únicamente a déficit, sino también al exceso. Una evaluación nutricional completa incluye tamizaje nutricional, valoración subjetiva y objetiva, que incluye antropometría, examen físico, parámetros bioquímicos y evaluación de la ingesta. Los objetivos primordiales: manejo de síntomas, rehabilitación y calidad de vida. Y algo muy importante es velar para que la evaluación nutricional
sea incorporada dentro de las intervenciones y protocolos de tratamiento de estos pacientes. Y creo que ya esta es la última diapositiva. Ahora ya pasamos a las preguntas. Acá vi que había una de pediatría, creo que ya la respondió Meli. Vamos a revisar el chat. Sí, lo voy respondiendo a la otra que una colega, creo, Socorro, preguntó acerca de, digamos, qué herramienta podríamos utilizar o cómo mejorar las herramientas para niños con obesidad. La verdad que me resulta bastante interesante esa pregunta y era nuestra idea como generar este debate en realidad, porque hasta el momento al menos yo no encontré ninguna herramienta que sea como la más adecuada. Lo que yo recomendaría para un paciente con exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad, es utilizar, por ejemplo, una herramienta StrongKids o Scan, y hacer hincapié en que, por ejemplo, para la variable pérdida de peso, para esa variable no podríamos responderla capaz, pero no hay ninguna herramienta validada que sea específica para pacientes con exceso de peso. Así que nada, la verdad que es muy interesante, pero bueno, tendríamos como nutricionistas tener que poder crear alguna otra herramienta. Así que nada, invitar a todas las colegas que si alguna tiene alguna idea nos cuente. Después no sé si queda alguna más. Sí, quedaba una que decía de Verónica, dice, ¿cuál de todas las herramientas sugieren que podemos aplicar en principio los que somos profesionales de otra disciplina? Como mencionamos más o menos todas, para nosotros lo que tiene que ver con el porcentaje de pérdida de peso es muy importante, y la disminución de la ingesta, más que el IMC, por esto que explicaban las chicas del tema de la obesidad sarcopénica, en donde más allá de que uno por ahí a través de un IMC nos puede dar un valor de sobrepeso, si la pérdida es abrupta, sabemos que el paciente está en riesgo nutricional desde el punto de vista de que sufre catabolismo y hay pérdida de masa muscular. Entonces, tal vez me parece como la más simple pensar en el MST, que si ustedes se fijan, está formado por 3 herramientas, como ser la disminución de la ingesta y la pérdida de peso. Eso pensando por ahí en un screening. O también en el caso de el paciente en ambulatorio, también el Nutri-Score es una herramienta que también tiene base esto, el MST, y tiene en cuenta la localización del tumor y el tipo de tratamiento. Me parece que son herramientas sencillas para alguien que por ahí no es de la disciplina. Vuelvo a insistir, lo más importante, si quisiéramos hacer el foco, y no podemos aplicar la herramienta porque no la tenemos disponible, es pensar en el porcentaje de pérdida de peso. ¿Cómo lo sabemos? Indagar sobre el peso habitual del paciente, siempre se pregunta cuál era el peso en los últimos años, ¿sí? Antes de la enfermedad, y cuál es el peso actual. Y de ahí uno puede establecer el porcentaje de pérdida de peso. Siempre es, o sea, uno puede saber si es una pérdida significativa o severa es en función del tiempo. Por ejemplo, estas herramientas lo piensan en 3 meses, por ejemplo. Entonces, si a mí me da un porcentaje de pérdida de peso, que es por regla de 3 simple, digamos, para hacer relación al peso habitual y el peso actual, cuánto perdió, y si me da un porcentaje igual o mayor a un 7,5%, podemos pensar en una pérdida de peso significativa, y ya si es mayor, severa, y bueno, eso sería como para tenerlo en cuenta. Independientemente del IMC o de que uno vea desde el aspecto físico que el paciente está en sobrepeso u obesidad. Esto me parece como importante remarcar, si no son de la disciplina. Y obviamente, si hay algún síntoma que condicione la ingesta, como puede ser disfagia, náuseas, vómitos. Me parece que esas 2 preguntas o las herramientas que mencioné anteriormente son claves. También, Lore, creo que, bueno, tanto para pacientes oncológicos como no oncológicos, se utiliza como el mismo parámetro, que es el porcentaje de la pérdida de peso, que es lo que vos decías, y si tenemos la posibilidad de realizarlo en un laboratorio, también importante el dosaje de albúmina, que nos va a dar un valor muy predictivo de lo que es el estado nutricional actual del consultante.
Y esto de la valoración al examen físico, que eso es algo que se evidencia a simple vista cuando hay pérdidas o no de la masa muscular o de la masa grasa, que también nos va a ayudar como un método no invasivo, ¿sí? Para determinar el estado nutricional, y es una herramienta muy importante. Respecto, perdón, a lo que decía Dani, la albúmina sí es importante, pero no determinante, es decir, sí tener en cuenta, por ejemplo, el caso de los pacientes oncológicos o algún otro paciente que si está en una situación de si está transitando alguna infección, Claro. muchas veces este valor, como la albúmina es una proteína reactiva de fase negativa, es decir, que suele ante una infección disminuir, en ese caso no sería determinante. Entonces hay como que ir evaluando una serie de cuestiones. Eso digo por ahí para tener en cuenta. Sí es un factor pronóstico en el paciente. Perdón, y con respecto a pediatría, dos respuestas rápidas a las preguntas que habían hecho. La primera era cuál herramienta utilizaríamos. Ahí Meli les respondió, como a grandes rasgos, Strong Kits como para todos los pacientes hospitalizados ambulatorios, y para oncológicos, nosotras al menos, porque lo usamos en la práctica, sería el scan. Y por otra parte, con respecto al MUAC, en realidad, Vero, cualquier cosa avísame si querés agregar algo. Pero en realidad el MUAC o circunferencia braquial es muy útil en niños menores de 5 años o en mayores que tengan algún tumor de tipo, por ejemplo, alguna masa a nivel abdominal, en la cual el peso en realidad a veces nos da que, o sea, el paciente aumenta de peso, pero es por el tumor, así que en ese tipo de pacientes sí sería útil el pliegue digamos, tomar la circunferencia braquial. Pero podría llegar a ser en pacientes tanto oncológicos como no oncológicos. En oncológicos porque uno a veces tiene que buscar qué otra herramienta nos puede servir. Bueno, estamos muy jugados con el tiempo ya. En el chat figuran agradecimientos para todas las disertantes. Hago extensivo el agradecimiento de parte nuestra, desde la comisión directiva, siendo yo miembro de ella y también coordinando nuestra comisión puntualmente. Abajo van a encontrar nuestro correo electrónico, por si quisieran hacer alguna duda o bueno, cualquier aporte que quieran hacernos llegar. Abajo cuentan con el correo de nuestra comisión. La idea es seguir generando estos espacios de encuentro, que bueno, estamos empezando a abrir el juego porque nuestra disciplina recién está empezando a ser valorada como tal dentro de los equipos de cuidados paliativos, y también la idea es poder brindar herramientas para aquellos equipos que no cuentan con Nutri, bueno, saber qué pueden hacer como para que no se sientan que están solos. Por eso también brindamos nuestro correo para que puedan contarnos o hacernos preguntas que puedan ir y podamos ir nosotros canalizándoles en ellas. Volvemos a agradecerles a todos la presencia, les decimos a todos un feliz día del nutricionista, a los colegas nuestros, y acá comparto algo que hicimos para un día mundial hace un par de años ya, la unidad en la que trabajo yo, que nos parece, para quien no conoce o no hace cuidados paliativos, es mostrarles un poco, que es mucho más lindo de lo que se imaginan, y tiene que ver con las caras de todas las personas que están acá en la foto. Muchas gracias a todos por haber participado y nos esperamos en el próximo encuentro.